Bueno, pues vamos a dar inicio con lo que es la fisiología gastrointestinal. Es una clase para la clase de fisiología sistémica del doctor Eduardo Villanueva, mm, eh, por parte de la Universidad Veracruzana. Ok. Bueno, primero como generalidades, hay que tomar como la generalidad principal que el aparato gastrointestinal o el sistema gastrointestinal tiene que dar un aporte continuo de electrolitos y vitaminas y nutrientes a lo que viene siendo todo el organismo en general. Y bueno, para lograr esto, ¿cómo lo hace? Lo hace por medio de las capas musculares longitudinales y estas mismas al inicio, o para empezar, actúan como un sinsitio. Este sinsitio va a estar dado por lo que es la unión GAP, que va a estar formado por conexinas y esto es lo que en sí ayuda a que los potenciales de acción de las fibras musculares del aparato gastrointestinal soporten determinado tiempo las contracciones y los potenciales de acción. Y bueno, la actividad eléctrica intrínseca se va a dar por medio de ondas lentas. Las ondas lentas son los movimientos continuos y poco alargados de lo que viene siendo el potencial de membrana en reposo. Y por otra parte, estos mismos van a controlar lo que son la aparición de potenciales de espiga, que son los potenciales de acción propios de la fibra. Y bueno, la actividad nerviosa en su principal o máximo esplendor va a estar dado por el simpático y por el parasimpático. El simpático va a inhibir ciertos procesos y el parasimpático lo va a activar o lo va a excitar. Y también va a estar por el sistema nervioso entérico. Bueno, pues tomando estas generalidades vamos a tomar lo que es el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner. Estos mismos ah, van a formar lo que vienen siendo fibras nerviosas dentro de las mismas capas musculares, en la longitudinal y en la circular. Entre lo que va a ser el músculo longitudinal y la parte circular se va a encontrar el plexo de Auerbach, y entre lo que es el músculo circular y la mucosa se va a encontrar el plexo de Meissner. Bueno, esto se va a dar sobre todo porque así se compone una fibra muscular de músculo liso en el sistema gastrointestinal. Por la parte más externa va a estar la parte serosa, después las dos partes musculares, después se va a encontrar la parte serosa y después la mucosa y la mucosaris mucosae. Esta va a ser como tal la parte muscular de la mucosa. Y bueno, ¿qué pasa con el flujo sanguíneo gastrointestinal? Va a provenir de lo que es la circulación esplénica. Recordemos que la circulación esplénica está dada por lo que viene siendo la aorta. La aorta se va a dividir, va a dar lo que es la irrigación al estómago, al esófago y a la mayor parte de estos. Y esta circulación a su vez, después de pasar por la mayor parte de lo que es el sistema digestivo, se va a dirigir hacia lo que viene siendo el hígado. Bueno, ahora, estas van a ser las variaciones del flujo según la actividad. Entonces, ¿qué va a pasar? Generalmente el flujo sanguíneo va a estar influenciado por la actividad que desempeña la parte ahora sí que viene siendo el aparato gastrointestinal. Sobre todo el flujo sanguíneo va a estar estimulado o aumentado cuando se existe la digestión, que durante esta se va a ver también la liberación de la CCK y también la gastrina y la secretina, porque la gastrina se ayuda a la secreción y eso lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, la variación del flujo va a estar también aumentada en lo que viene siendo la secreción. En esta también va a haber la liberación de cininas, y de las cuales vienen siendo su principal esplendor la calidina y la braninina. Por otro lado, también va a haber una variación de flujo sanguíneo y va a haber un aumento bastante elevado cuando hay un estado de hipoxia. Va a ser un aumento de 50 al 100% y va a ser estimulado principalmente por la adenosina. Eh, Sobre todo en la hipoxia va a haber el aumento de flujo sanguíneo
por la falta de oxígeno y por la necesidad de llevarlo más rápido y de oxigenar mejor las fibras musculares. Bueno, ahora, el control nervioso del flujo sanguíneo, va a estar dado, como había mencionado, generalmente en todo se va a encargar el simpático y el parasimpático. Ahora, por parte del simpático va a estar el estímulo. Ese estímulo va a ser el estímulo de los receptores beta adrenérgicos que van a ocasionar la vasoconstricción, y esto puede ser durante un tiempo o durante determinado circunstancia. Cuando es por un tiempo, este mismo escape de lo que viene siendo la vasoconstricción va a ocasionar un escape autorregulatorio que va a causar después de esa vasoconstricción una vasodilatación y un aumento del flujo. Ahora, cuando se encuentran ciertas circunstancias donde no existe o no hay suficiente volumen para compensar esto, va a ser durante el estado de shock. Entonces, esa vasoconstricción eh, estimulada por el simpático, por el parasimpático, va a ocasionar una vasoconstricción total que generalmente es en el estado de shock, sobre todo en el hipovolémico. Ahora, por otra parte, la estimulación del simpático va a aumentar el metabolismo y va a aumentar la actividad glandular. Esto mismo va a provocar una vasodilatación y un aumento del flujo sanguíneo. Ahora, por otra parte, tenemos lo que es la propulsión y la mezcla. Ahora, ¿qué es esto? La propulsión y la mezcla es en grandes aspectos el mezclado y la formación de lo que viene siendo el quimo en lo que es el estómago o incluso en los intestinos. Bueno, esto va a estar dado por la ingesta de alimentos. Y no va a estar por la ingesta de alimentos va a dar la masticación y esto va a provocar lo que es el reflejo masticatorio. Esto a su vez es un movimiento de mezcla y va a incluir lo que son los incisivos, los dientes incisivos y los molares, que cada uno contempla una tarea. Y esto, la masticación, va a estar dada por los músculos masticadores, que es el temporal, el macetero y el pterigoideos. Ahora, después de la masticación viene lo que es la deglución. La deglución es el acto de pasar el bolo alimenticio hacia hacia la laringe. Y bueno, esta deglución va a estar en dos partes. La voluntaria, que es en el momento en que pasa a la laringe, y la involuntaria, que va a ser en el momento donde va a estar para la faringe rumbo al estómago. Ahora, esta involuntaria se va a dividir en dos partes. La parte faríngea, que viene siendo como tal el cierre de la tráquea, la apertura del esófago y las ondas peristálgicas primarias, que van a hacer que este, este alimento baje, y esto va a estar estimulado por el trigémino y por el glosofaringio. El glosofaringio como tal se estimula por medio a partir de que el bocado pasa por detrás de la lengua. En la fase esofágica va a ser en la fase donde se dirige de la faringe al estómago. Entonces, esta fase va a tener dos tipos de ondas. Después de la fase faringe, que viene la onda primaria, se encuentra la onda peristálgica primaria del esófago. Es la onda que hace que baje el alimento y es más rápida que el alimento tiene que ser más rápido la descensión de hacia el estómago. Bueno, y en dado caso de que no se pueda, se dan las ondas secundarias. Ahora, llegando al esófago. El esófago, recordemos que tiene el esfínter esofágico inferior, y tiene un tono de 30 milímetros de mercurio. Es un mecanismo valvular que impide el reflujo gástrico, y también tiene una relajación receptiva que va a estar estimulada por la llegada del alimento. Ahora, la fisiología del estómago. En la fisiología del estómago vamos a encontrar lo que viene siendo el almacenamiento, la mezcla y la propulsión y el vaciamiento. En el almacenamiento va a almacenarse el alimento en círculos concéntricos y va a estar estimulado por un reflujo vago-vagal. En la mezcla y la propulsión van a ser ondas de mezcla, van a ser tres ondas de mezcla por minuto,
y va a estar como tal dada la mezcla propulsión por los anillos peristálticos de constricción, que van a ser los que se van a encargar de mover y propulsar la comida contra lo que viene siendo el píloro, para así removerlo. Ahora, esta misma retropulsión, va a mezclarlo y va a mezclar lo que viene siendo los ácidos gástricos con la comida, y esto va a formar lo que se conoce como quimo. Ahora, estas ondas peristálgicas van a tratar de mezclarlo correctamente, y el control del peristaltismo va a estar dado por la distensión, que esta distensión va a provocar reflejos gastroentéricos y reflejos gastroiliales, y también va a estar estimulado por hormonas, como por ejemplo las hormonas que lo activan es la CCK, la gastrina, la insulina, la motilina y la serotonina, y lo inhiben la secretina y el glucagón. De eso vamos a hablar más adelante. Por otro lado tenemos lo que es el vaciamiento. El vaciamiento va a estar dado por el aumento de las contracciones rítmicas, que van a ser aproximadamente de 50 a 70 centímetros de agua a su fuerza. El vaciamiento va a estar controlado por el píloro, que es un esfínter, porque impide como tal el vaciamiento directo hasta que se encuentra completamente mezclado en lo que viene siendo el quimo. Ahora, la regulación del vaciamiento gástrico va como tal a estar estimulado por el volumen alimentario y la distensión gástrica, y a su vez esta distensión gástrica va a estimular la producción de gastrina. Por otro lado, se va a poder inhibir con los reflejos enterogástricos. También cuando el pH del quimo es muy ácido, se va a inhibir, porque al llegar al duodeno va a producir una irritación de la mucosa duodenal, y esto se inhibe por medio del simpático. Y también por los moles del quimo, como lo había mencionado también. Esto mismo del vaciamiento gástrico va a traer como consecuencia las contracciones de hambre, que también se les conoce como retortijones de hambre. Ahora, por otro lado, vamos a la fisiología del duodeno, yeyuno e ilio. Tienen como tal la acometida peristáltica, y tienen la válvula ileocecal y el esfínter ileocecal, que producen una resistencia al vaciamiento. Bueno, ahora, ¿cuáles son las cosas que interfieren en este mismo? Lo que pasa al llegar como tal el quimo al duodeno, va a pasar por lo que viene siendo el intestino delgado, y va a provocar el vaciamiento hasta donde está el esfínter ileocecal. Ahora, la fisiología del intestino grueso. Como, como, como tal, la fisiología del intestino grueso va a estar dada por funciones de absorción de agua y electrolitos y el almacenamiento de heces. Va a tener movimientos de propulsión y mezcla, y va a tener movimientos de masa como propulsivos efectivos. Ahora, los movimientos de masa. Los, los movimientos de masa como tal van a ser los movimientos de golpe, o sobre todo los movimientos de gran cantidad de heces fecales por el intestino. Estos movimientos van a ser generalmente en el colon transverso, y van a ser en unos 4 o 5 por determinado tiempo, y van a estar estimulados por el reflejo gastrocólico, el reflejo duodenocólico y la irritación del mismo colon. Ahora, también como el colon eh, tiene la función de absorber agua y electrolitos, entre más rápido sea el paso de lo que viene siendo el quimo por el intestino grueso, menor va a ser la absorción de agua y más acuosa va a ser la defecación. Y mientras más lento sea, más seca, y puede ocurrir incluso el estreñimiento. Es el principio básico del estreñimiento. Ahora vamos a lo que es la defecación. La defecación va a estar dada por los reflejos entérico intrínseco, que va a ocasionar una distensión rectal, y esta misma distensión rectal, al llegar las heces,
va a ocasionar por el plexo mesentérico ondas peristálgicas que van a hacer que se relaje el esfínter externo del ano. Y ahora, por otro lado, tenemos el reflejo del parasimpático, que potencializa como tal el reflejo mientrínseco, mientérico intrínseco, o sea que va a ayudar a que se relaje de mayor forma el ano. Ahora, entremos con las secreciones. La secreción salival como tal va a estar dada por las glándulas mayores y las glándulas menores. Las glándulas mayores son la parótida, la submandibular y la sublingual. La parótida va a dar una mucosa serosa, la submandibular y la sublingual una serosa mucosa, y las glándulas menores van a dar secreciones mucosas exclusivamente. La secreción diaria aproximada de secreción salival va a ser hasta 100 mililitros con un pH de 6 a 7, y estas secreciones van a determinar varias cosas, como por ejemplo la serosa van a ser por muxina, que tiene como tal el propósito de lubricar y proteger, y la mucosa es tialina, que tiene como tal la acción de degradar compuestos. Ahora, la regulación nerviosa de la saliva como tal va a estar dada por lo que vienen siendo los sentidos y va a estar controlada por el sistema nervioso autónomo, que en el parasimpático por los ganglios cervicales superiores, y puede ocasionar vasodilatación o vasoconstricción. Ahora, por otro lado, por el parasimpático va a estar dado por el facial y el glosofaringio, y estos mismos van a dar a los ganglios óptico y submandibular y pueden ocasionar una vasodilatación. Ahora, la secreción esofágica es tipo mucosa, tiene revestimiento de mucosa simple y sirve para lubricar la deglución hasta llegar al estómago. Ahora, la secreción gástrica. La secreción gástrica va a tener dos tipos: la secreción por glándulas gástricas y la secreción por glándulas pilóricas. Ahora, las glándulas gástricas van a ser las células parietales o oxínticas, las células peptídicas, las células mucosas y las células de heterocromafin light. Por otro lado, las pilóricas van a ser las células G, D y las mucosas. Ahora, las células gástricas o oxínticas van a producir lo que es el ácido clorhídrico, el peptinógeno, el factor intrínseco y el moco. Van a estar compuestas aproximadamente del 80% en el cuerpo y en el fondo, y las glándulas pilóricas van a secretar gastrina, moco y somatostatina, y van a ser un aproximado del 20%. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Esto va a dar como tal la barrera de la mucosa gástrica, que como tal esta va a estar compuesta por iones de bicarbonato en el moco y van a tener un pH de 7. Estas mismas van a estar estimuladas por las prostaglandinas, que va a ayudar al revestimiento y con ayuda de la pepsina a la barrera de protección, y eso va a formar una barrera de protección para el tejido epitelial. Ahora, estas mismas, cuando se inhibe como tal la prostatina, no hay bicarbonato suficiente para volver un poco más neutro el pH de lo que viene siendo los ácidos gástricos, y esto lo ocasionan sobre todo los AINES, el Helicobacter pylori, el alcohol y el tabaco. Ahora, la estimulación de la secreción gástrica va a estar dado como tal por la gastrina, por la acetilcolina, que la da el parasimpático, y por las histaminas. Esto a su vez nos da las fases de secreción gástrica, que es la cefálica, que está dado por estímulos de los sentidos como el tacto, el gusto y el olfato, y esto va a estimular lo que es la producción de acetilcolina por el neumogástrico. Ahora, por otra parte, tenemos la fase de gástrica, que va a estar en dos partes, que va a ser por distensión o por la presencia de proteínas. Si es por distensión, va a dar lo que son reflejos del sistema nervioso locales y reflejos vagovagales, que van a producir de igual manera acetilcolina, van a estimular la célula oxíntica y va a producir ácido clorhídrico. Ahora, cuando es por proteínas,
Las proteínas van a estimular las células G que producen gastrina y esta a su vez va a producir histaminas que van a estimular ambas a la célula oxíntica para la misma producción de ácido clorhídrico. Ahora, en la fase de secreción intestinal va a estar dado como tal por el quimio duodenal, que va a tener presencia de proteínas, va a estimular las células G duodenales que producen gastrina y estas mismas van a estimular la célula oxíntica para el ácido clorhídrico. Ahora, la inhibición de la secreción gástrica va a estar dado por factores nerviosos y por factores hormonales. Los factores nerviosos como tal, en resumidas cuentas, va a ser el reflejo gastroentérico inverso, que va a provocar la distensión del duodeno, la irritación de la mucosa o la acidez del quimo puede cambiar esta. Y también la producción, productos de degradación que hacen que el quimo altere la mucosa del duodeno y se active el reflejo inverso y se deje de como tal secretar. Ahora, los factores hormonales van a estar dados por la secretina, la somatostatina, el péptido inhibidor gástrico, el BIP y la CCK. Ahora, ¿qué pasa con la retroalimentación negativa? Los iones de hidrógeno luminales estimulan directamente a las células D para que se libere somatostatina, que inhibe la liberación de gastrina por parte de las células G. Como lo había mencionado, las células G son estimuladas por la distensión y producen la secreción gástrica. Ahora, la secreción del páncreas. Tenemos el páncreas endocrino y el exógeno. El endocrino va a tener lo que son los acinos y los conductos, que los podemos ver en la imagen. Y como tal, el exógeno va a tener los islotes de Langerhans, que producen las células alfa, beta y gamma, que son los productos de la insulina. También estas secreciones diarias van a ser de 1000 mililitros y con un pH de 8 a 8.3. Ahora, ¿qué van a secretar? Van a secretar dos cosas. Las enzimas, que van a ser por los acinos, y estos van a ayudar a la digestión de proteínas, de carbohidratos y de grasas. Y los conductos van a secretar lo que son iones de bicarbonato para neutralizar la acidez del quimo. Ahí podemos ver lo que es el conducto Coledoco, el conducto Santorini y el conducto de Windsor, que el principal es el conducto de Windsor. El conducto Coledoco es el que lleva como tal las sales biliares. Vamos a la siguiente. Ahora, las enzimas digestivas en el páncreas. Como tal va a tener muchas proteasas, que estas mismas van a ser el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno, el procarboxipolipeptidasa. ¿Y estos qué van a hacer? Llegando a la luz del intestino se van a activar. Bueno, el que va a activar todo va a ser el tripsinógeno, que va a producir tripsina, y esta tripsina va a ayudar a activar a las demás enzimas. Ahora, también tenemos lo que es la amilasa. La amilasa se va a encargar de como tal destruir los almidones, el glucógeno y otros hidratos para degradarlos a unos hidratos más simples. Ahora, por otro lado, tenemos para las grasas, que las enzimas van a ser las lipasas y el colesterol esterasa, que estas van a hidrolizar y en su caso de las lipasas van a producir grasas neutras y el colesterol esterasa va a producir esteras de colesterol. La fosfolipasa va a separar los ácidos grasos de los fosfolípidos. Ahora, ¿qué pasa con la tripsina? La tripsina es como tal la enzima destructora proteica por excelencia del páncreas. Entonces, cuando la tripsina se produce en cantidades muy, muy, muy grandes, se necesita como tal contenerla, o bueno, siempre se necesita contenerla por el inhibidor de la tripsina. Esto va a como tal tener una buena relación entre ambas para que la tripsina no degrade o no se coma desde dentro al páncreas. Y cuando no existe el inhibidor de la tripsina, se produce una pancreatitis aguda, que como tal es la destrucción del tejido epitelial del páncreas por el tripsinógeno. Ahora,
Las fases de secreción del páncreas igual, acá varía un poco. En la cefálica es un 20% y es estimulado por los sentidos de igual manera. Produce acetilcolina de igual manera para dar enzimas pancreáticas. Ahora, la gástrica. La gástrica es muy poco porque en sí su trabajo de páncreas es más intestinal. Va a producir una estimulación continua de acinos para la producción de enzimas. Y por otro lado tenemos la intestinal. La intestinal es un 70% y va a estar dada o estimulada por el quimoduodenal, que va a tener las células y las células van a estimular las células y las células S. Las S van a dar secretina con el anterior o su precursor, va a ser la prosecretina, y este va a dar la secreción copiosa de iones de bicarbonato, y las células y van a dar colecistocinina, que van a estar estimuladas por proteasas y peptonas y lípidos de cadena larga. Y esto va a hacer que, de igual manera que en la cefálica, haya enzimas pancreáticas. La secreción biliar va a ser de alrededor de 600 a 1000 mililitros. Sus funciones principales son la digestión y absorción de grasas y es un medio de excreción de productos de desecho. Ahí podemos ver los canículos biliares, que todo va a ser como tal parte de la secreción de la bilis. Y así van a llevar lo que son iones de bicarbonato. Ahora, la bilis ocupa almacenamiento y concentración. Generalmente en la bilis se almacenan de 30 a 60 mililitros diarios de bilis para ser secretada después, aunque el hígado secrete 450 mililitros. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué almacena tan poca bilis la vesícula? Porque como tal se encarga de concentrar la bilis. No solamente la almacena, también la concentra haciendo intercambios de distintos iones. Ahora, la composición de la bilis son sales biliares, bilirrubina, colesterol, ácidos grasos, lexitina, iones y agua. El estímulo del vaciamiento vesicular va a estar dando principalmente por la colecistocinina, que es dependiente de las grasas, y esta va a ocasionar la relajación de la pared vesicular y del esfínter de Oddi para el vaciamiento de la vesícula. También va a estar dado por la acetilcolina, que como ya habíamos visto es dependiente del parasimpático. Ahora, la secreción intestinal. La secreción intestinal como tal va a estar encargada por las glándulas de Börner. Van a secretar un moco alcalino, que ese moco es protector y también emulsificador y ayuda a cambiar el pH del quimo. Ahora, este mismo va a tener una protección del epitelio de los ácidos estomacales. Va a estar dado como tal por los estímulos del parasimpático, que es el estímulo vagal y la presencia de acidez. Y va a estar inhibido por el simpático. Ahora, como tal en el intestino van a existir lo que son los pliegues circulares. Estos pliegues circulares van a tener vellosidades y a su vez va a haber también criptas de Lieberkühn, que estas mismas van a tener, las mismas vellosidades van a tener por dentro de una célula, células calciformes mucosas, células epiteliales y células de Paneth. Ahora, estas mismas van a dividirse así. Las células calciformes van a secretar moco lubricador y protector. Las células de Paneth van a tener lo que es la acción inmunológica y de sustancias antimicrobianas. Van a tener también lo que son los enterocitos, que se van a dividir, van a tener lo que son criptas, que van a ser secretoras de cantidades grandes de agua y electrolitos, y van a tener vellosidades adyacentes. Estas se van a encargar de reabsorber agua y electrolitos y productos finales de la digestión. Y por ejemplo, estas mismas van a tener peptidasas, que se van a encargar de degradar los aminoácidos a aminoácidos mucho más pequeños. Las sacarasas, las isomaltasas y la lactasa, que se va a encargar de degradar carbohidratos a hidratos de carbono más sencillos. Y también tenemos la lipasa intestinal, que se encarga de degradar complementos de colesterol.
También tenemos las células S que se encargan de secretar secretina, como ya se había mencionado antes, las células I que secretan colecistocinina. Ahora, la secreción en el intestino grueso. También va a haber lo que son las criptas del liver count, pero en esta parte va a haber la secreción de un moco alcalino con alto nivel de bicarbonato. Va a tener también la estimulación local y la estimulación directa del parasimpático. Este moco va a tener también las propiedades de proteger, de evitar la adherencia de la materia fecal, va a tener que proteger y tener actividad antibacteriana, y también tiene o mantiene alejados los ácidos fecales. Ahora, en la absorción, aquí generalmente o en su mayor esplendor va a haber una absorción de agua por ósmosis, y por eso se dice que es una absorción de agua osmótica o isosmótica, porque va a haber una absorción y va a haber una salida de agua. Si hubiera en este caso un quimo hiposmótico, tendría un exceso de absorción de agua, y en el caso del quimo hiperosmótico tendría una salida de agua. Ahora, este es un claro ejemplo de cómo actúa la aldosterona para promover como tal el intercambio entre potasio y sodio dentro de la misma célula, y también cómo se transportan en el yeyuno y en el duodeno el cloro, y en el ilion y en el colon proximal también se transporta el cloro, y por otro lado tenemos el cotransporte de sodio glucosa, de sodio aminoácido y de sodio hidrógeno por otra parte. Y esto va a dar un aumento de la reabsorción de sodio, cloro y de agua. Ahora, en la absorción de iones, como ya se lo había mencionado, hay una absorción de cloro, potasio e hidrógeno. Aldosterona va a aumentar como tal la absorción de estos dos y la absorción de agua, y también va a haber la secreción de bicarbonato, que este bicarbonato con la anhidrasa carbónica y la presencia de iones de hidrógeno va a como tal dar la salida de CO2 y agua. El CO2 va a ser llevado a la sangre y va a ser expulsado por la respiración, y el agua por medio de la absorción. También tenemos el calcio, que va a estar estimulado la absorción por la vitamina D. Tenemos también el hierro, el potasio, el magnesio y su absorción activa. Ahora, la galactosa, la fructosa y la glucosa van a hacer la reabsorción de los principales iones de hidrógeno. El transporte facilitado independiente de sodio va como tal a dar una difusión pasiva de los aminoácidos, y también estos pueden ser transportados por el sodio igual que la glucosa. Ahora, por otro lado, los kilómetrones. Los kilómetrones van a hacer por los lípidos. La mayor parte se va a ir para los linfáticos para ser eliminados por la linfa, y unos cuantos ácidos grasos de cadena corta van a ser llevados a la circulación portal directamente. Ahora, la absorción en el intestino grueso. La absorción en el intestino grueso va a ser aproximadamente de 1500 mililitros de quimo. Este mismo colon va a absorber la mayor parte de agua y electrolitos, como se había mencionado antes, y tenemos dos partes, el colon absorbente y el colon de depósito o de almacén, que es aproximadamente la mitad. Ahora, los iones que se van a reabsorber en mayor medida van a ser el sodio y el cloro, y estos mismos van a ser en la primera mitad, y a su vez van a ocasionar el movimiento osmótico del agua, y van a ocasionar la secreción de bicarbonato y de potasio. Ahora, esto mismo nos va a dar la composición de las heces fecales. Las heces fecales van a tener 3/4 partes de agua y 1/4 de materia sólida. Esta materia sólida va a estar compuesta por bacterias, productos no digeridos y componentes secos de los jugos digestivos, de 10 al 20% de grasas, materias inorgánicas y del 2 al 3% de proteínas. El color va a estar dado por el estercobilina y urobilina, que son productos secundarios
la misma transformación de la bilirrubina, y el olor va a estar producido por la acción de distintas bacterias. Y creo que esto sería todo de la manera más resumida posible.